Creí que era mi hermano, pero todo este tiempo me saboteaba y lo descubrí cuando ya no podía hacer nada. Desde que tengo memoria, mi mejor amigo y yo fuimos inseparables. Crecimos en el mismo barrio pequeño, una zona donde todos nos conocíamos, y nuestros padres también eran amigos. Éramos esos dos chicos que siempre estaban juntos, compartiendo todo, juegos, secretos, penas y sueños. Para mí, él era más que un amigo, era como un hermano. Siempre sentí que podía contar con él para cualquier cosa, y que él sentía lo mismo por mí. Cuando éramos niños, no importaba el día ni la hora, siempre estábamos buscando una aventura. Subíamos a los árboles, corríamos por las calles, nos metíamos en problemas juntos y, sin importar lo que pasara, siempre salíamos unidos. Recuerdo muchas tardes donde nos sentábamos en el parque, hablando de lo que queríamos ser de grandes, de cómo nos íbamos a ayudar a salir adelante y de los sueños que teníamos para no repetir la vida. Difícil que veían nuestros padres. La secundaria no cambió nada. Seguimos siendo inseparables. En las clases, en los recreos, en los fines de semana, siempre éramos los dos amigos. Teníamos nuestras bromas internas, apodos y un montón de planes juntos para el futuro. Uno de esos planes más grandes era entrar a la universidad, juntos, para estudiar carreras que nos permitieran cambiar nuestras vidas. Fue un pacto silencioso pero real. Nos apoyábamos mutuamente en los exámenes, en los trabajos, y soñábamos con ese futuro. Por eso cuando llegó el momento de la universidad, sentí que todo iba a seguir igual. Pensaba que nada podía romper lo que teníamos. Pero con los primeros días en la universidad, empecé a notar que algo estaba cambiando. Mi amigo empezó a pasar más tiempo con otros compañeros, con un grupo que yo no conocía ni entendía. Al principio no me importó, porque pensé que solo era parte de hacer nuevas amistades, pero poco a poco él empezó a desaparecer de mi vida. Salía sin avisarme. No contestaba mis mensajes con la misma rapidez, y sus prioridades parecían cambiar. Intenté hablar con él, preguntarle qué estaba pasando, si había hecho algo que le molestara, pero siempre me decía que estaba todo bien, que solo estaba ocupado, que no era nada importante. Sin embargo, la distancia entre nosotros empezó a crecer, y sentí que estaba perdiendo al hermano que creía tener para toda la vida. En esos días me di cuenta de que no solo se trataba de menos tiempo juntos, sino que había algo más profundo que no entendía. Lo que no sabía era que aquella amistad inquebrantable estaba a punto de romperse, para siempre, y que lo que vino después iba a cambiar mi vida y mi forma de ver a las personas para siempre. Después de ese primer semestre en la universidad, mi amigo cambió mucho. Empezó a rodearse de un grupo nuevo, gente con la que yo no tenía nada en común y que, para ser honesto, nunca me cayeron bien. Era como si de repente él hubiera descubierto un mundo distinto, uno donde yo no tenía cabida. Al principio intenté integrarme, ir a algunas reuniones con ellos, pero no me sentía cómodo. Ellos tenían sus bromas, su forma de hablar y actuar, y yo simplemente era el amigo de antes que parecía quedar fuera de todo eso. Poco a poco, él se fue cerrando a mí y a nuestra amistad, y su atención se centró en esas nuevas personas. Me dolió muchísimo darme cuenta de que ya no era parte de su mundo. Lo peor fue cuando él empezó a hacer planes sin avisarme, a salir con ellos en horarios donde sabía que yo estaría esperándolo para pasar tiempo juntos. En las redes sociales, publicaba fotos con ese grupo nuevo y ni siquiera me mencionaba o etiquetaba. Cada vez que intentaba hablar sobre lo que estaba pasando, él evitaba el tema. Decía que estaba ocupado con los estudios o que simplemente necesitaba crecer y conocer gente nueva. Yo quería entender, apoyarlo, pero sentía que me estaba dejando atrás sin ninguna explicación. Con el tiempo empecé a escuchar rumores, no de los demás, sino cosas que venían de gente que yo conocía y que parecía que él les había contado. Cosas que nunca me hubiera imaginado. Comentarios que ponían en duda mi carácter y mi forma de ser. Al principio no quise creerlo. Pensé que era un malentendido o simplemente chismes, pero la realidad era mucho peor. Descubrí que él no solo se alejaba, sino que hablaba mal de mí, y que esos comentarios se estaban extendiendo por toda la universidad. Sentí que todo lo que habíamos construido, juntos estaba siendo destruido, por alguien en quien confié ciegamente. Intenté confrontarlo, darle la oportunidad de explicarse, pero me cerró la puerta. Me negó todo, dijo que estaba loco, que inventaba cosas y que me estaba paranoiqueando. Esa negación me dolió tanto como la traición misma. No sabía qué hacer, me sentía solo y confundido. La persona que había sido mi mayor apoyo se había convertido en alguien que no reconocía. Y yo estaba ahí, intentando entender por qué una amistad que parecía eterna se estaba deshaciendo de esa manera tan cruel. El dolor de la distancia entre nosotros se convirtió en algo más oscuro, cuando empecé a ver que no solo me estaba dejando fuera, sino que me estaba atacando activamente.
La persona en la que más confiaba, con quien compartí tantos años, estaba hablando mal de mí, y lo hacía con una sonrisa que yo jamás hubiera imaginado. Supe por amigos en común que había estado compartiendo detalles de mi vida personal, cosas que le conté con la esperanza de que guardara para sí mismo, pero él las usaba para crear una imagen falsa sobre mí. Empezó a decir que yo era desleal, que no merecía la confianza de nadie, y que además yo no era sincero con nadie. Me dolió profundamente, no solo porque esas palabras eran mentira, sino porque él usaba la confianza que le di para lastimarme. Era como si estuviera usando todo lo que habíamos compartido para ponerme en contra de otras personas. Sentí que me había apuñalado por la espalda, pero con premeditación y sin ningún remordimiento. Decidí confrontarlo directamente. Quería que enfrentara lo que estaba haciendo, que me explicara por qué había cambiado de esa manera. Pero en vez de reconocerlo, me miró como si yo fuera el problema, como si estuviera inventando todo para victimizarme. Negó cada acusación, me llamó paranoico y me dijo que estaba exagerando. Sentí que estaba perdiendo la realidad, que la persona que conocí y con la que construí una amistad a prueba de todo ya no existía. La traición era demasiado grande para ignorarla, y aún así, él se negaba a admitir lo que había hecho. Eso me llevó a un punto muy difícil. No sabía si debía seguir intentando salvar esa amistad o simplemente alejarme para protegerme. Me sentía atrapado en una batalla donde el enemigo era alguien que hasta hace poco había sido mi hermano, y lo peor estaba por venir. Lo que más me dolió no fue solo la traición en palabras, sino la manera en que arruinó una oportunidad que habíamos soñado juntos durante años. Ambos habíamos trabajado en un proyecto universitario enorme, uno que significaba mucho para nosotros. Era la puerta para entrar en una buena empresa, para demostrar que éramos capaces de algo grande. Habíamos pasado meses planificando, investigando, haciendo horas extras. Era nuestro esfuerzo en conjunto, nuestro sueño compartido. Pero cuando llegó el momento de presentar el proyecto, descubrí que él se había adelantado a todo y había tomado el liderazgo sin consultarme. Incluso fue a hablar con los profesores como si él solo hubiera hecho todo el trabajo. Me sentí devastado. No solo me había quitado la oportunidad, sino que lo hizo sin darme una explicación, ni mostrar respeto por nuestro acuerdo, ni por la amistad que decíamos tener. Lo peor fue ver cómo el resto del grupo lo apoyaba a él y me dejaban fuera, como si yo no existiera. Cuando intenté hablar con él, buscándole una explicación, no hubo respuestas sinceras, solo evasivas y excusas. Decía que había sido lo mejor para el equipo y que yo estaba siendo egoísta por reclamar. Esa actitud me dolió más que cualquier otra cosa. Me sentí humillado, invisible, como si todo lo que había compartido con él no significara nada. La persona en la que más confiaba me había arrebatado, el fruto de nuestro esfuerzo, conjunto sin ningún remordimiento. Ahí fue cuando entendí que la amistad que creía, inquebrantable, había llegado a su fin. No había vuelta atrás. Él ya no era el amigo que conocí, y yo tenía que decidir si seguir soportando esa traición o cortar de raíz para protegerme. Después de lo que pasó con el proyecto, supe que tenía que tomar una decisión, seguir intentando salvar una amistad, que cada vez me lastimaba más. Solo me hacía daño a mí mismo. Aunque dolía mucho admitirlo, era momento de alejarme y enfocarme en mí. No fue fácil. Los primeros días me sentí perdido y vacío, como si hubiera perdido a alguien fundamental en mi vida. Pero poco a poco comencé a entender que no podía obligar a nadie a valorarme ni respetarme. Empecé a rodearme de personas que sí me apoyaban y me valoraban por quien soy, y eso me dio fuerza para seguir adelante. También entendí que la amistad, para que funcione, tiene que ser un camino de ida y vuelta, no un juego donde uno solo se beneficia. Y en este caso, había sido yo quien había dado todo, y él quien solo tomó sin importar el daño que causaba. El proceso de sanar fue lento y a veces doloroso, pero necesario. Aprendí a no depender emocionalmente de alguien que no estaba dispuesto a ser leal. Aprendí que a veces las personas cambian, pero que no siempre es culpa nuestra. Con el tiempo, pude mirar hacia atrás sin rabia ni resentimiento, y aceptar que esa amistad había cumplido su ciclo. Me quedo con lo bueno que vivimos, con las risas y los sueños compartidos, pero también con la lección de que mi bienestar es lo primero. Este alejamiento me abrió puertas nuevas. Conocí gente diferente, encontré nuevas pasiones y sobre todo empecé a valorarme más a mí mismo. Un año después, cuando ya había logrado reconstruir mi vida y sanar gran parte del dolor, ocurrió algo que no esperaba. Nos encontramos por casualidad, en una reunión de exalumnos de la universidad. No fue un encuentro planeado, ni algo que buscara, pero ahí estaba él, al otro lado del salón, solo y con una mirada diferente. Había cambiado. No era el mismo chico arrogante y seguro que recordaba.
Parecía apagado, cansado, como si la vida le hubiera dado varios golpes. No me saludó al principio, ni me miró a los ojos. Sin embargo, cuando la gente comenzó a dispersarse, se acercó lentamente. Me pidió disculpas. Me dijo que había pensado mucho en todo lo que había pasado entre nosotros y que se había dado cuenta de lo mucho que había perdido por sus decisiones. Confesó que se había dejado llevar por personas que no eran sus verdaderos amigos y que eso lo llevó a alejarse y a actuar de manera egoísta y cruel. No fue fácil escucharlo. Había mucho dolor acumulado en sus palabras, pero también sinceridad. A pesar de todo, me agradeció por la paciencia y por haber sido un amigo cuando él lo necesitaba, aunque luego no supiera corresponder. No sé si realmente se había convertido en una mejor persona o si solo estaba arrepentido, pero esa conversación me dio un cierre que necesitaba. No volvimos a ser amigos, ni siquiera cercanos, pero al menos nos despedimos con respeto y sin rencores. A veces la vida nos pone a prueba con personas que un día fueron esenciales y luego se convierten en lecciones difíciles. Ese reencuentro fue mi señal para seguir adelante, sin mirar atrás con resentimiento. Después de ese reencuentro, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo, aunque él y yo ya no éramos amigos, ni siquiera parte de la misma vida. Entendí que ese capítulo debía cerrarse para siempre. No tenía sentido guardar rencor ni esperar algo que ya no iba a regresar. Lo que más aprendí de toda esta experiencia fue que algunas personas solo están en nuestras vidas para enseñarnos algo, sobre la confianza, el dolor, la traición, pero también sobre la fortaleza para seguir adelante. A veces, las heridas más profundas no vienen de enemigos desconocidos, sino de aquellos en quienes más confiamos. Me enfoqué en construir nuevas amistades, aquellas que sí valen la pena, y en trabajar para ser la mejor versión de mí mismo. Aprendí a no depender emocionalmente de nadie, a establecer límites y a valorar mi propio bienestar. Quizá alguna vez nos volvamos a cruzar o quizá no, pero hoy puedo decir con certeza que estoy en paz con todo lo que pasó. Agradezco lo bueno que vivimos, pero también la fuerza que me dio superar lo malo. Esta historia no es solo sobre la traición de un amigo, sino sobre cómo uno puede levantarse después de que el mundo que conocía se desmorona y encontrar un camino nuevo y más fuerte, porque al final, la verdadera amistad y la confianza empiezan por uno mismo.